¿Y si la prueba más clara de vida fuera encontrada y luego suavemente silenciada? Marte no es solo un planeta rojo y muerto. Es un mundo lleno de anomalías, datos incómodos y descubrimientos que no encajan del todo. Hoy vamos a empezar por la revelación más impactante y descender hasta la número 15. Estas son las 15 cosas que la NASA no quiere que sepas sobre Marte. 1. Puede que ya hayamos encontrado vida en Marte. En uno de los hallazgos más intrigantes de la exploración espacial reciente, el rover Perseverance perforó una roca en lo que fue un antiguo valle fluvial en Marte. Y lo que encontró fue inquietante. Las muestras extraídas mostraban estructuras minerales complejas y patrones químicos que, en la Tierra, suelen formarse en entornos donde hubo actividad microbiana. Sedimentos ricos en carbono orgánico, fósforo, azufre y hierro oxidado, todos elementos clave para sostener vida. No eran solo piedras marcianas, eran pistas. La NASA fue clara pero cautelosa. Reconoció que los datos podrían indicar la presencia de una biofirma, una huella química dejada por formas de vida, pero evitó pronunciar la palabra que todos esperaban: vida. Y es comprensible. Confirmar vida fuera de la Tierra exige una certeza absoluta que aún no se tiene. Pero la pregunta ya no es si Marte pudo haber albergado vida alguna vez, sino si en realidad ya la encontramos sin atrevernos a decirlo en voz alta. 2. Marte podría esconder un océano subterráneo bajo la superficie polvorienta y árida de Marte. Podría esconderse un secreto monumental, un océano subterráneo. Gracias a datos sísmicos obtenidos por misiones recientes, los científicos han descubierto señales que apuntan a la presencia de vastas reservas de agua líquida atrapadas en las profundidades del planeta rojo. No se trata de ríos ni lagos visibles, sino de agua retenida en grietas y poros de la corteza, oculta bajo kilómetros de roca. En conjunto, sería suficiente para cubrir todo el planeta con un océano de hasta 2 kilómetros de profundidad. Este hallazgo cambia nuestra visión de Marte. Aunque su superficie parece muerta, seca y congelada, el subsuelo podría seguir albergando condiciones aptas para la vida. Sin embargo, acceder a esa agua es otro desafío. Está demasiado profunda para ser alcanzada con la tecnología actual, pero su existencia plantea nuevas preguntas y mantiene viva una posibilidad fascinante: que en algún rincón oculto del planeta, en la oscuridad absoluta, algo aún se mueva. Marte no está tan muerto como parece, solo está en silencio. 3. Hay cuevas gigantes capaces de albergar vida. En las laderas de antiguos volcanes marcianos se ocultan entradas circulares oscuras que, al observarlas con detenimiento, revelan algo asombroso. Podrían ser la puerta a cavernas gigantescas bajo la superficie del planeta. Algunas de estas cuevas superan los 200 metros de ancho, un tamaño suficiente como para albergar pequeños edificios. Pero su importancia no radica solo en su escala, sino en lo que representan: refugios naturales protegidos de las condiciones más hostiles de Marte. Dentro de estas cavidades, la radiación letal que azota la superficie no penetra. Las temperaturas son más estables y las tormentas de polvo que arrasan el planeta durante semanas no alcanzan su interior. Por eso, la propia NASA reconoce que podrían ser los mejores lugares para encontrar rastros de vida marciana pasada, o incluso presente. El problema es que están completamente fuera del alcance de los rovers actuales, que no pueden descender por sus paredes verticales. Así que allí están, oscuras, profundas, intactas, esperando a que alguien, algún día, se atreva a entrar. 4. Marte tuvo playas, costas y océanos. Durante mucho tiempo se pensó que el agua en Marte fue fugaz. Riachuelos que corrían brevemente tras una erupción o impactos aislados. Pero los descubrimientos recientes han cambiado por completo esa visión. Datos de radar y estudios geológicos revelan algo mucho más profundo y duradero. Marte tuvo playas, costas y hasta océanos. Se han identificado depósitos que solo pueden formarse por la acción constante de olas, como sedimentos marinos, líneas costeras y capas que recuerdan claramente a las playas enterradas en la Tierra.
Esto significa que Marte no solo albergó agua en forma de charcos o glaciares, sino que fue durante millones de años un mundo con mares activos, con ciclos de erosión, oleaje y posiblemente incluso un clima capaz de sostenerlos. No eran cuerpos de agua pasajeros, eran parte estable del paisaje. Cada nueva imagen satelital o dato sísmico apunta hacia un pasado mucho más azul de lo que jamás imaginamos. Un Marte que, alguna vez, también tuvo costas donde el agua rompía suavemente contra la Tierra roja. 5. Marte sufrió megatsunamis. En la superficie de Marte hay huellas geológicas que, a simple vista, parecen caóticas. Campos de rocas, enormes, canales erosionados y depósitos desordenados que se adentran en el interior del planeta. Durante años, estos rastros desconcertaron a los científicos, hasta que una hipótesis reveló su verdadero origen: megatsunamis. Se cree que hace miles de millones de años, cuando Marte aún tenía océanos, asteroides colosales impactaron contra esas masas de agua, generando olas gigantescas de hasta 100 metros de altura. Estas olas no solo arrastraron enormes bloques de hielo y sedimentos, sino que dejaron un patrón inconfundible de destrucción tierra adentro. Lo más revelador es que, sin océanos, estas formaciones no tendrían sentido geológico. Pero si se acepta que Marte tuvo mares extensos, entonces todo encaja. Los cráteres, los deslizamientos, las capas de depósito. Cada evidencia apunta a que el planeta rojo no solo fue húmedo, sino violento y dinámico. Un mundo que no solo tuvo agua, tuvo cataclismos oceánicos, y eso lo cambia todo. 6. Marte fue cálido y húmedo durante mucho tiempo. Durante años se pensó que el agua en Marte fue un fenómeno breve. Lluvias esporádicas, cauces secos o hielo derretido por impactos. Pero el descubrimiento de miles de rocas ricas en arcilla cambió esa idea por completo. Las arcillas solo se forman cuando el agua interactúa con minerales durante largos periodos. Eso significa que Marte no solo tuvo agua, sino que fue cálido y húmedo durante mucho más tiempo del que se creía. Un planeta con ríos que fluían, lagos que persistían y condiciones estables durante millones de años. Y esa estabilidad lo cambia todo. Porque no basta con que haya agua para que la vida surja. Se necesita tiempo. Tiempo para que los procesos químicos se desarrollen, para que aparezcan estructuras biológicas simples y tal vez para que evolucionen. Si Marte fue un mundo habitable durante eras completas, entonces las probabilidades de que la vida haya aparecido y quizás incluso sobrevivido en refugios subterráneos aumentan drásticamente. Marte no fue solo un planeta que tuvo agua, fue un mundo que durante mucho tiempo pudo haber sido un hogar. Si este tipo de contenido te hace pensar diferente, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete y activa la campana. Lo que viene es aún más revelador. 7. Marte pudo tener volcanes activos hace solo 50.000 años. Durante mucho tiempo, Marte fue considerado un planeta geológicamente muerto. Sin placas tectónicas activas ni erupciones recientes, se pensaba que su época de volcanismo había terminado hace millones de años. Pero nuevas observaciones en regiones como Cerberus Fossae están desafiando esa idea. Allí, los científicos han encontrado depósitos que parecen formarse por flujos volcánicos muy recientes, quizás de hace apenas 50.000 años. En escalas planetarias, eso es prácticamente ayer. Lo más fascinante es lo que pudo ocurrir bajo la superficie. Si ese magma relativamente reciente entró en contacto con capas de hielo subterráneo, algo común en Marte, el resultado habría sido explosivo. Agua líquida, calor y energía química. 3 ingredientes clave para la vida. No solo estamos hablando de volcanes activos, sino de entornos potencialmente habitables que existieron hasta hace muy poco. Si Marte todavía tiene pulsos de fuego bajo su corteza, entonces su historia y quizás su biología, aún no ha terminado. 8. Detectaron un lago subterráneo y luego se echaron atrás. En 2018, el mundo científico se sacudió con un anuncio extraordinario. Un radar de la misión Mars Express había detectado señales que indicaban la presencia de un lago de agua líquida bajo el polo sur de Marte. No hielo, no vapor. Agua líquida, escondida bajo kilómetros de hielo marciano.
Fue la primera vez que algo así se sugería con tanta contundencia. La noticia recorrió el mundo como una posible confirmación de que Marte aún podía albergar entornos habitables. Pero con el paso del tiempo, el entusiasmo comenzó a enfriarse. Estudios posteriores empezaron a ofrecer explicaciones alternativas, que tal vez no era agua, sino salmuera altamente concentrada, o incluso solo una mezcla de sedimentos, minerales y estructuras geológicas que imitaban la señal del radar. La idea del lago nunca se desmintió por completo, pero tampoco volvió a ocupar titulares. Fue quizás un ejemplo de cómo la ciencia avanza entre certezas breves y dudas persistentes. Lo que un día pareció ser una puerta al pasado húmedo de Marte, hoy permanece cerrada, al menos por ahora. 9. Marte tuvo sistemas hidrotermales como Yellowstone. Hace millones de años, Marte fue golpeado por asteroides tan grandes que el impacto calentó su corteza durante miles de años. Ese calor, combinado con la presencia de hielo subterráneo, generó algo fascinante: sistemas hidrotermales similares a los de Yellowstone en la Tierra. Manantiales calientes, ricos en minerales, burbujeando desde el subsuelo, en el marciano. Un entorno extremo, sí, pero también ideal para el surgimiento de vida. En nuestro planeta los sistemas hidrotermales están llenos de microorganismos que prosperan sin luz solar, alimentándose de compuestos químicos. Son verdaderos oasis en mundos hostiles. Si Marte tuvo algo parecido, entonces esas aguas calientes pudieron ser refugios donde la vida primitiva no solo surgió, sino donde pudo haberse mantenido activa durante siglos, incluso después de que el resto del planeta se secara. Cada uno de esos antiguos manantiales podría haber sido un pequeño laboratorio natural o un santuario secreto de vida. 10. El oxígeno en Marte sube y baja sin explicación. Uno de los misterios más desconcertantes de Marte no está en sus rocas ni en su suelo, sino en su atmósfera. Durante las estaciones cálidas, los niveles de oxígeno aumentan repentinamente, en algunos casos hasta un 30%. Pero al llegar el otoño, ese oxígeno desaparece sin dejar rastro. Los científicos han intentado explicarlo con procesos químicos conocidos, pero hasta ahora ningún modelo logra reproducir el fenómeno con precisión. Es como si el planeta respirara, sin razón aparente. Lo más intrigante es que estos picos de oxígeno a veces coinciden con aumentos en los niveles de metano. En la Tierra, esa combinación suele tener una explicación clara: actividad biológica, microorganismos que producen gases al metabolizar. Aunque en Marte puede haber procesos no biológicos capaces de generar estos cambios, aún no se han identificado. Por eso, cada nueva medición de oxígeno y metano despierta la misma pregunta: ¿es esto química o es vida? Por ahora no hay respuesta. Solo un patrón que se repite y una sospecha que crece. 11. El carbono en Marte no encaja con la química normal. En ciertas rocas marcianas, los científicos han encontrado algo que no encaja: trazas de carbono extremadamente ligero, un tipo de isótopo que, en la Tierra, suele estar ligado a procesos biológicos, específicamente a la actividad de microbios antiguos que modifican el carbono a medida que se alimentan. Este hallazgo en Marte fue tan inusual que sacudió las expectativas, porque aunque el planeta ha ofrecido muchas pistas de agua y condiciones habitables, este tipo de carbono va un paso más allá: insinúa vida. La explicación oficial apunta a reacciones químicas no biológicas, como procesos atmosféricos o interacciones con la luz ultravioleta. Pero los valores son tan extremos que muchos científicos siguen sin estar convencidos. No se trata solo de que sea raro. Es que es el tipo exacto de huella que, en nuestro planeta, se considera una firma de vida antigua. Por ahora, no hay una conclusión definitiva. Solo un dato inquietante, enterrado en la roca, que parece decir: algo pasó aquí. Y no fue normal. 12. El metano aparece de noche y desaparece de día. Cada noche, cuando el frío se instala sobre la superficie marciana, el rover Curiosity detecta algo curioso: picos de metano, gases que surgen en la oscuridad, se concentran cerca del suelo y luego desaparecen misteriosamente con la llegada del sol. Este patrón no es un error. Ha ocurrido una y otra vez, con una regularidad inquietante. Y aunque la cantidad de metano es pequeña, su presencia en Marte plantea una pregunta enorme:
En la Tierra, el metano casi siempre tiene una fuente clara: vida, bacterias, procesos biológicos subterráneos, incluso animales. La NASA sugiere que en Marte podría tratarse de un fenómeno atmosférico, quizás alguna forma de interacción química poco entendida. Pero esa explicación no aclara lo más importante: ¿quién o qué está generando ese metano cada noche? Porque incluso si no es vida, lo parece demasiado. Y mientras no sepamos la respuesta, esa pequeña molécula seguirá siendo una de las pistas más provocadoras de todo el planeta rojo. 13. Puede que la NASA haya encontrado vida y la haya matado. En 1976, la misión Viking de la NASA realizó un experimento directo en busca de vida en Marte. El procedimiento era simple y audaz: alimentar el suelo marciano con nutrientes ricos en carbono, esperar una reacción química y observar. Sorprendentemente, la respuesta fue positiva. Se detectaron emisiones de gases que, en la Tierra, se asocian con actividad microbiana. Durante unos momentos pareció que la humanidad había encontrado vida en otro planeta. Pero luego, al no hallar moléculas orgánicas con otros instrumentos a bordo, la NASA cerró el caso como un falso positivo. Décadas después, esa conclusión se está reexaminando. Algunos científicos creen que, si había vida, el experimento pudo haberla destruido sin querer. El suelo marciano está adaptado a condiciones extremadamente secas y frías. Al añadir agua líquida y calor, condiciones que parecerían ideales para la vida terrestre, quizás se alteraron o eliminaron microbios que habían evolucionado para sobrevivir. Justo en lo contrario, irónicamente, en el intento de detectar vida, podríamos haber eliminado la única prueba de que ya estaba ahí. Una posibilidad inquietante que aún pesa sobre la historia de la exploración marciana. 14. Puede haber vida en Marte ahora mismo. Aunque la superficie de Marte parece desolada y muerta, bajo sus capas de hielo y polvo podría estar ocurriendo algo muy distinto. Científicos han identificado regiones donde, gracias a la presión y a la presencia de sales, existen pequeñas bolsas de agua líquida atrapadas entre capas heladas. Son ambientes oscuros, fríos y extremos, pero no imposibles. En la Tierra, lugares similares, como los lagos subglaciales de la Antártida, están llenos de microorganismos que viven sin sol, alimentándose de compuestos químicos. Eso plantea una posibilidad fascinante: que Marte no esté muerto, sino simplemente oculto. Que en alguna de esas cámaras selladas bajo el hielo aún persista la vida, no como animales o plantas, sino como microbios resistentes, adaptados a sobrevivir en los rincones más hostiles del planeta. Y si eso es cierto, entonces no necesitamos mirar al pasado marciano para buscar vida. Solo tenemos que excavar en el lugar correcto y escuchar lo que se esconde bajo el silencio rojo. 15. La NASA ya tuvo pistas de vida hace décadas. Hace casi medio siglo, las misiones Viking aterrizaron en Marte con un objetivo claro: buscar señales de vida. Uno de sus experimentos, el famoso Labeled Release, arrojó un resultado sorprendente. Al añadir nutrientes radiactivos al suelo marciano, se detectó una liberación de gases que, en la Tierra, solo ocurre en presencia de microbios activos. Durante un breve momento pareció que la respuesta era sí: había algo vivo. Pero cuando otros instrumentos no lograron detectar moléculas orgánicas, la explicación oficial se redujo a una palabra: química. Se dijo que las reacciones eran puramente inorgánicas, causadas por la composición del suelo y no por vida. Sin embargo, con el paso de los años, esa interpretación ha sido cuestionada por diversos científicos. Algunos creen que se descartó la posibilidad biológica demasiado rápido, sin agotar todas las vías de análisis. Lo cierto es que los datos nunca se ocultaron, pero tampoco se mantuvieron en el centro del debate. Simplemente se dejaron a un lado, como si la pregunta más importante de todas hubiera sido respondida demasiado pronto. Marte guarda silencio, pero los datos hablan, y la pregunta ya no es si Marte fue habitable, sino cuánto sabemos realmente sobre lo que ocurrió allí. ¿Estamos solos? ¿O simplemente no estamos mirando donde deberíamos?